Hola, buenos días niños, bendiciones. Bueno, vamos a dar en la clase de esta semana y pues como ya hemos vivido muchos días en los cuales les estamos mandando las clases, esperamos que les puedan entender, que la puedan ver, que la puedan disfrutar. Hoy vamos a hablar sobre la historia de Pedro. Tal vez en algún momento vieron la historia de Pedro cuando negó a Jesús. Pero hoy no vamos a ver a ese Pedro, vamos a ver a otro Pedro, que es un Pedro valiente. Cuando Pedro negó a Jesús, era un Pedro que estaba débil, temeroso, pero ahora vamos a ver que ya es un hombre valiente. Pero antes vamos a cerrar nuestros ojitos porque vamos a hablar con Dios. Gracias Dios por este día, por la vida, por las circunstancias, por todo lo que tú nos das. Gracias por la familia. Te pedimos que bendigas a cada niño donde quiera que esté, que le guardes, que le protejas. Señor, que en sus corazoncitos haya paz y alegría, que sean valientes en todo lo que hagan. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en la Biblia, ya cada uno de ustedes tiene una Biblia por ahí, en Hechos nos narra una historia muy linda, una historia que nos llena a nosotros como hijos de Dios de mucha valentía. Yo les voy a hablar sobre, en Hechos 2, del 1 al 18, sobre una transformación que hubo ahí, sobre algo maravilloso que sucedió. Y para que podamos entender esta historia, vamos a aprendernos un pedacito de la Biblia. ¿Qué les parece? Vamos a aprendernos el versículo. El versículo de hoy se encuentra en Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis todos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Dios quiera que ustedes puedan aprenderse ese versículo, porque nos llena de mucha seguridad, de muchas cosas que nos pueden transformar. Bueno, aquí tengo una palabra, ¿la ven? Dice poder. Poder. Cuando Pedro estaba en una reunión, ya cuando el Señor Jesús se había ido para el cielo, había pasado un tiempito cuando el Señor se fue para el cielo, pero el Señor les hizo una promesa a sus discípulos y a sus amigos y les dijo que cuando Él se fuera vendría el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo llegara a la vida de ellos, ellos iban a recibir poder, y con ese poder iban a poder convencer y dar y tener valor de hablar de las cosas que Él les había dicho que tenían que decir. En esa espera del Espíritu Santo, esa espera de la promesa, ellos entonces se fueron y se retiraron a orar y a esperar, a orar y a esperar, mientras el Espíritu Santo vendría. Estaban ellos en un lugar alto, orando y esperando, cuando vieron mucha gente que estaba ahí alrededor. Y habían como 120 personas ahí. Cuando de pronto vieron descender unas leyes como fuego que caía en las cabezas de los apóstoles que estaban ahí, de todos los discípulos. Habían 3 cosas que toda la gente alrededor vio. Primero, un viento fuerte. ¿Qué sería ese viento fuerte? Después vieron unas llamas de fuego que caían en las cabecitas de los discípulos. Y después los escucharon hablar. Pero hablaban en diferentes idiomas. Yo no sé cuántos idiomas conocen ustedes. 1, 2, 3, inglés, español, francés, no sé. Pero ellos, los discípulos, hablaban en muchos idiomas.
Esa fue la forma en que el Espíritu Santo bajó a los discípulos. Ay, cuando ellos encontraron y sintieron todo eso, la gente que estaba alrededor, toda la gente que estaba ahí alrededor, se asustaron, se maravillaron y decían, ¿qué es esto que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y algunos hasta se burlaban, porque no sabían qué había sucedido. Pero los discípulos sí sabían qué era lo que estaba pasando. Ellos sabían que esa era la señal del Espíritu Santo, porque hablaron en diferentes lenguas. Todos los que estaban ahí escuchaban cómo hablaban en sus idiomas. Ese día que pasó eso, que el Espíritu Santo bajó, era el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es una fiesta que hacían los judíos en Jerusalén. Ellos hacían esa fiesta y venían toda la gente de todo el mundo. Por lo tanto, habían gentes que hablaban español, habían gentes que hablaban inglés, habían gentes que hablaban árabe. Todas hablaban diferentes idiomas. Pero Dios les dio el poder para que los discípulos hablaran en su idioma, para que ellos escucharan lo que los discípulos decían. Los discípulos daban gracias a Dios, alababan a Dios en diferentes idiomas. Y toda la gente decía, ¿cómo es que estos hablan de todos los idiomas y nosotros le entendemos? Entonces estaban maravillados y a la vez sorprendidos. Pero los discípulos sabían que era el Espíritu Santo, el cual les había dado el valor y la capacidad de hablar en diferentes formas. Ahora sí, ya tenían el Espíritu Santo, ya tenían el poder de poder hacer las cosas que Dios les había dado, las cosas que Jesús le había dado. La promesa de Jesús que el Espíritu Santo vendría, llegó. Y entonces Pedro vio, aquí vemos a Pedro, el que antes había negado al Señor y tenía miedo. Aquí lo vemos que se levanta y les comienza a explicar a las personas qué era lo que había sucedido, por qué había sucedido y para qué. Había sucedido que el Espíritu Santo había venido. Ya no estaban solos, ni tú ni yo estamos solos, porque el Espíritu Santo estaba con ellos y que así ellos tenían que anunciar lo que el Señor les había dicho. Entonces Pedro, con mucho valor, ya no tenía miedo que lo mataran ni que le dijeran nada. Él se levantó y predicó. Predicó la palabra del Señor. Dio las buenas nuevas de salvación a todos los que estaban ahí. Les dijo que si en su corazón aceptaban al Señor y se arrepentían, el Espíritu Santo entraría en las vidas de ellos y también podrían tener vida eterna. En ese momento, cuando Pedro predicó, mucha gente lo escuchó. Mucha gente lo escuchó. Había 3,000 personas que se arrepintieron porque Pedro les dijo, ustedes sacrificaron al Señor Jesús, pero Dios, su Padre, lo levantó de los muertos para que les diera vida eterna. Así es que ustedes no dejaron, el Señor Jesús no quedó en el sepulcro, sino que se levantó para salvación. Y estas son las buenas nuevas, que tenemos vida eterna en el Señor. Mucha gente, dice la Biblia, que había 3,000 personas que aceptaron al Señor. 3,000 personas que se fueron llenas del Espíritu Santo cuando aceptaron al Señor en su corazón para tener vida eterna. Yo no sé si tú ya tienes la vida eterna, si en tu corazón ya tienes al Señor Jesús, pero si no, tú puedes tener el Señor Jesús en tu corazón y también hacer las de Pedro, tener poder, tener valor, tener esas ganas de decirle a tus amiguitos, a tus compañeros, quién es Jesús y lo que hace y cómo puedes tener poder y ser valiente en todo momento, porque el Espíritu Santo te guía, te fortalece, te alienta y te da eso que te falta,
Recordemos que a Pedro tenía miedo al principio, pero ya después, cuando el Espíritu Santo bajó sobre él tenía poder y tenía mucho, mucho valor para hacer y decir lo que Jesús les había mandado. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo, los que ya somos hijos de Dios. Si tú no lo eres y quieres tener el Espíritu Santo, puedes tenerlo. Puedes hacer la oración y decirle al Señor Jesús que entre en tu corazón, que sea parte de tu vida y que te guíe y que te dé fuerzas. Dios es el Espíritu Santo. Jesús es el Espíritu Santo. Entra en tu vida, entra en mi vida y nos transforma. Nos hace personas fuertes y valientes, sabiendo que tenemos a alguien que nunca, nunca nos va a dejar. Yo espero que tú y yo podamos cada día dejarnos guiar por el Espíritu Santo para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Usted como niño debe ser un niño que agrade a Dios, que haga las cosas que Él quiere y solamente teniendo el Espíritu Santo, diciéndole al Espíritu Santo que entre en tu vida, que sea parte de ti. El día que llegó el Espíritu Santo por primera vez a la tierra, a los discípulos, ese día hubo una gran fiesta en el cielo. Cuando tú y yo recibimos al Señor, también hay fiesta en el cielo, porque el Señor se alegra de que seamos sus hijos, de que queramos hacer su voluntad. Era una promesa que el Señor Jesús le había dado a los discípulos, también nos la dio a nosotros. Como hijos suyos, si le recibimos, podemos tener el Espíritu Santo, sentirlo, vivirlo y poder disfrutar de su guía. Bueno, niños, esta es la historia. Yo espero que ustedes la hayan comprendido. ¿Quién era el que esperaba y oraba? Sí, los discípulos. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo, porque ellos estaban esperando una promesa que el Señor les había dado. Las promesas del Señor se cumplen, siempre se cumplen, niños. Lo que usted le pide al Señor se cumple cuando usted lo pide con fe y teniendo el Espíritu Santo adentro. Ese era el día de Pentecostés, un día de fiesta donde mucha gente se reunía, ¿verdad? Bueno, no hay que tener temor, aunque haya mucha gente. Siempre podemos estar como Pedro, fuertes, valientes y con ganas de hablar del Señor. Espero que esta lección sea de mucha, mucha bendición para ustedes y que pronto, pronto podamos reunirnos para vernos, para compartir. Que el Señor bendiga sus corazoncitos y sus vidas donde quiera que estén. Vamos a hacer una pequeña oración. Cierren sus ojitos para hablar con Dios, el Padre de todos. Gracias, Dios, por cada pequeño que está ahí. Gracias por sus vidas. Señor, guárdales en este problema que está pasando el mundo, Señor. Gracias porque nos has protegido. Te pedimos que tú nos sigas bendiciendo y que cada corazoncito sea lleno de tu Espíritu. Gracias por cada una de las cosas que tú nos das. Por la familia, por mamá, por papá, por la casa, por el alimento, por cada una de las cosas, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Bueno, niños, hasta aquí esta lección. Espero verles pronto. Cuídense mucho. Chao.